Corazón en llamas. Flechados por el amor, guiados por la verdad. Bienvenidos a Corazón en llamas, donde el corazón se enciende con la pasión por la tradición de la Iglesia. En Corazón en llamas exploraremos la riqueza de la tradición religiosa, sumergiéndonos en su historia, significado y relevancia en la actualidad. No te pierdas Corazón en llamas por Santa Mónica Radio y TV Digital. Juntos exploraremos la belleza y el poder de nuestra fe. Bienvenidos a su Corazón en llamas, donde estamos flechados por el amor, guiados por la verdad, aquí en su Santa Mónica Radio y TV+. Las acompaña Fray Jorge, contramaestre de los Agustinos Recoletos, en este programa donde nuestro corazón se va encendiendo con la flecha del amor y la verdad, como nuestro Padre San Agustín. Nos vamos a ir instruyendo, nos vamos a ir profundizando en ese trípode que es el fondo de la fe, es decir, lo que es el sustento de nuestra Iglesia. La tradición apostólica, la doctrina, el magisterio santo y por supuesto la Sagrada Escritura. Este trípode que es el fundamento también de nuestra fe, donde está la revelación justamente. Y esto que Dios nos ha heredado, que Dios nos ha dado y que Dios nos ha regalado y nos ha dado por herencia a lo largo de la historia. Pues en este programa vamos profundizando, conociendo cuáles son estas doctrinas que nos ha dejado la Santa Madre Iglesia. Y en el día de hoy vamos a hablar de algo importante, de algo que entre los entendidos se llamaría lo que es la teología de las religiones, pero aquí lo vamos a llamar algo mucho más sencillo. Hoy vamos a hablar de el cristianismo y las otras religiones. ¿Cómo es esta relación, bien, entre estas dos grandes realidades? Sabemos que el cristianismo no es la única religión en el mundo, hay muchísimas religiones. Nosotros los cristianos decimos que, algo muy cierto, que Jesús de Nazaret nos ha revelado la verdadera y única verdad salvadora, lo que llamamos misterio, proceso, plan salvador de Jesús de Nazaret, de Dios, siempre en presente y para toda la humanidad, que siempre se está revelando a sí mismo. Pues bien, vamos a empezar hablando sobre algo muy importante, sobre esta verdad salvífica universal. Es decir, que vamos a hablar de qué es lo que se nos ha revelado y cómo es que hay una centralidad en Jesús de Nazaret de todo esto que se nos ha revelado. Nos podemos hacer una pregunta para empezar. ¿Qué afirma la fe cristiana cuando dice que Dios quiere que todos se salven? Es una pregunta muy común. Si Dios quiere que todos se salven, ¿por qué entonces existen tantas religiones? ¿Por qué hay tanta variedad? No solamente religiones, sino también de culturas y de modos de pensar. La fe cristiana proclama que Dios quiere la salvación de todos los seres humanos, sin excepción. Esto es lo que tenemos que proclamar, e incluso todos nosotros debemos tener ya esto primero de una manera clara e incluso anunciarla. Dios quiere que toda la humanidad se salve y eso lo ha querido a lo largo de la historia de la humanidad, sin excepciones. No se trata de un deseo vago, sino de una voluntad amorosa y eficaz de Dios. Dos palabras fundamentales: voluntad amorosa. No simplemente que deja por dejar, no. Dios quiere tener una relación con nosotros y producto de esa relación ha querido que brote el amor, lo que verdaderamente une las relaciones y por supuesto que eso sea eficaz. El fundamento de esta voluntad amorosa y eficacia, ya hemos dicho, es Dios. Busca llevar a todos el conocimiento pleno de la verdad y la comunión con Él. Y eso tiene un fundamento también bíblico. La carta del apóstol San Pablo a Timoteo, la primera carta del apóstol San Pablo a
Timoteo, donde dice: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Esto es lo que le dice San Pablo a Timoteo en su primera carta. Así se funda, podemos decir que está fundamentado en la tradición apostólica, como podemos ver, y en la Sagrada Escritura, este carácter absoluto del cristianismo, no como imposición cultural, sino como oferta universal de gracia. Esto hay que dejarlo también bien importante, bien claro. ¿En qué se fundamenta esta voluntad salvífica universal? Nos podemos preguntar. Se apoya en dos convicciones importantísimas para nosotros. Primero, que Dios es uno y creador de todo y de todos. Esa unicidad de Dios y creador de todo. Y por tanto su salvación no puede ser exclusiva. Dios no crea para excluir. Jesucristo, y la segunda es que Jesucristo es el único mediador universal, porque en Él Dios se ha revelado definitivamente a la humanidad, ¿no? Jesús de Nazaret es la verdad única revelada plenamente. Por eso es que todo tiene que ir de alguna u otra manera sustentado en ese vivir, predicar y modo existencial de Jesús de Nazaret. Verdadero hombre y verdadero Dios. Que algunas veces creo que no tenemos bien claro que Jesús de Nazaret es todo Dios, pero quizás no entendemos muy bien cómo es ese verdadero hombre que queremos contemplar ahí, que tenemos que ver en Jesús de Nazaret. Por lo tanto, dos grandes fundamentos en esta voluntad salvífica. Dios es uno y quiere que todos se salven y creador de todo, y Jesucristo es el único mediador universal. ¿Qué significa decir que Jesucristo es el único mediador? Significa que en su persona, vida, muerte y resurrección, Dios ha establecido el camino definitivo de salvación para toda la humanidad. No es solo un mensaje que salva, sino la persona misma de Jesucristo el que salva. Es Jesús el que da esa gratuidad a la salvación, que nos alcanza la salvación y no hay que esperar a morir. La salvación empieza desde esta vida, cuando hay conversión, cuando hay constante cambio en nuestras actitudes, en nuestro modo de ver las cosas, esa oportunidad de cambio que podemos contemplar, por ejemplo, en ese constante vivir el sacramento de la reconciliación, esa acción de Jesús de Nazaret en el sacramento, por dar algunos ejemplos, ¿no? Por lo tanto, hay que entender que Jesús de Nazaret es la persona misma que da esa salvación. Ahora nos podemos preguntar, ¿por qué se habla del carácter absoluto del cristianismo? Que estas pueden ser palabras un poco fuertes. Hay un carácter absoluto del cristianismo. No porque se quiera excluir a los demás, sino porque el Evangelio y la gracia de Cristo tienen un valor decisivo, universal y permanente para toda la humanidad. Vuelvo entonces, repito esto. No es porque se quiera excluir a los demás, sino porque el Evangelio y la gracia de Cristo tienen valor decisivo, universal y permanente para toda la humanidad. Este carácter absoluto no anula la libertad humana, y esto es muy importante. La gracia no anula la naturaleza humana, la plenifica, pero no la anula, ni ignora la existencia de otras religiones, pero afirma que la plenitud de la verdad y la salvación está en Cristo. Bueno, ya hemos tocado otro tema aquí, un poquito por debajo de la mesa. Otras religiones. ¿Cómo esto se pueden tocar? Ya poco a poco iremos avanzando y hablaremos del cristianismo y las otras religiones con más propiedad, ¿no? Ahora bien, esto tiene que entenderse muy bien desde el plano de este regalo de Jesús de Nazaret para toda la humanidad. Esto que es justamente algo que Dios quiere darle a toda la humanidad. Ahora bien, Jesucristo es este mediador universal que a su vez también ha entregado un proyecto de vida.
ha entregado un modo de ver las cosas. Ha entregado un modo también incluso de estar en contacto con el Padre, con Dios. Y esto lo hablamos un poquito cuando hablamos de la cristología y cuáles eran estos modos en los cuales Jesús evangelizó, dio esta buena nueva, ¿no? Hablamos del Jesús que enseñó a orar, hablamos del Jesús que de alguna u otra manera también interpeló a la humanidad a que cambiara un estilo de vida, y también, por supuesto, nos enseñó a comportarnos de una manera totalmente diferente, a ver el mundo de una manera radicalmente diferente. Nos enseñó a orar, nos dio su autoridad con los milagros y la posibilidad de lo divino en lo presente, y también nos habló del reino de los cielos, esa nueva humanidad, esa nueva visión de hacer las cosas. Corazón en llamas, donde estamos flechados por el amor, guiados por la verdad. Nos escuchas a través de la 610 de la amplitud modulada y la 95.7 de la frecuencia modulada. Recuerda que también puedes visitarnos en www.radiosantamonica.org. Ahí tenemos todo nuestro contenido digital, grabado, editado y conservado para que ustedes puedan escucharlo donde quiera que estén. Estén en el campo, cocinando, de viaje, donde sea más cómodo. Toda nuestra programación de los religiosos, del magazine y muchísimo más en nuestra página web, en nuestro Spotify y en nuestro canal de YouTube. Santa Mónica Radio, donde acompañamos tu vida donde quiera que estés. Gracias por estar con nosotros. Y en el día de hoy, bueno, seguimos hablando de su corazón en llamas sobre el cristianismo y las demás religiones. Cómo es que el cristianismo se presenta ante también las otras religiones, y por eso fue importante que en el primer bloque habláramos sobre la realidad salvadora del cristianismo, es decir, cómo es que el cristianismo es una realidad salvífica universal implantada por Dios, no por los hombres, y esto también es muy importante. El cristianismo no es un invento de la humanidad. Bien, la humanidad vive lo que justamente ha presentado el cristianismo. Ahora bien, Jesús como mediador universal, creación, salvador y plenitud. Es decir, vamos a hablar ahora de lo que Jesús ha presentado y cómo nosotros también podemos ir profundizando lo que es la persona de Jesús de Nazaret, lo que Él trajo, y ya nos vamos adentrando un poquitico en esa especie de contraste, esa especie de presentación del cristianismo ante las demás religiones. ¿Cómo presenta el Nuevo Testamento la mediación universal de Cristo? San Pablo y el evangelista también San Juan muestran a Cristo como principio, centro y fin de toda realidad. Nos dice el apóstol San Pablo en el himno a los Colosenses, en su carta a los Colosenses, y un himno preciosísimo: todo fue creado por Él y para Él. Todo es reconciliado, recogido, recoleto. Y todo alcanza su plenitud en Él, fundamental para nosotros. Esto lo encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, que tiene un himno cristológico bellísimo. Capítulo 1, 15 al 20. Y también incluso yo recomendaría también contemplar el Evangelio según San Juan en su prólogo, porque ahí también, en esta especie también de prólogo himno, también podemos contemplar cómo es que Jesús de Nazaret es no solamente ese mediador, sino que además también es la plenitud traída por Dios a la humanidad, es el regalo. Dios desea a sí mismo a la humanidad. ¿Qué dimensiones tiene esta mediación
universal de Jesús de Nazaret? Pues bueno, muchísimas. Vamos a hablar de 3 dimensiones importantes. Aquí voy a hablar de algunas palabras que luego vamos a ir explicando, ¿no? Las 3 grandes dimensiones son las siguientes. La primera, la cósmica. Cristo es principio y creador universal. Eso es lo cósmico. Dios ha creado todo lo que existe. Todo lo que existe, Dios lo ha creado. Bien, y no solamente lo ha creado, sino que además se hace presente en la creación. Cuando vimos también la cristología, vimos algo muy interesante, que fue por qué Dios crea. Que primero crea desde el amor, pero también crea para hacerse partícipe en la creación, crea para encarnarse y estar con su creación también, sin dejar de ser Dios. O sea, la primera dimensión es la cósmica, y es justamente la que hemos contemplado en el himno de los Colosenses, o el himno que encontramos en la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, cuando dice: todo fue creado por Él y para Él, hablando del Hijo. La segunda dimensión es la dimensión soteriológica. Cristo libera del pecado y reconcilia a la humanidad. Volvemos otra vez a algo cristológico. Bien, donde decimos, bueno, Jesús de Nazaret revela algo muy interesante sobre el pecado. Primero, que el pecado no forma parte de ese diseño original de la humanidad. Por lo tanto, si hay un pecado original, antes del pecado original hubo lo que se llama el origen de la humanidad. Ante el pecado original hay un diseño original. El pecado es una realidad no tan nuestra, por lo tanto nos pueden liberar de ella. No nos liberarían del pecado si fuese algo nuestro. No nos privarían de la libertad si la libertad ya la tuviéramos. De algo que no es tan nuestro. Nos privan de la libertad justamente porque no estamos capacitados o no podemos estar en la sociedad. Por dar un ejemplo un poquitico en paralelo. Ahora, Cristo libera es del pecado, de algo que no es tan nuestro, y nos reconcilia con Dios, con la humanidad y con nosotros mismos. Muy importante, con Dios, con la humanidad, con el resto de las personas que están alrededor y con nosotros mismos, aceptarnos a nosotros mismos. Y la tercera dimensión es la dimensión recapituladora. Si lo soteriológico, que habla de el soter, habla de la salvación, la tercera dimensión recapitula. Y aquí vamos a contemplar la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, que también esta carta tiene un himno cristológico bellísimo que habla de justamente de que Cristo reúne y planifica todo en sí mismo. Él demuestra cómo es la humanidad, universal, para todo, más allá de fronteras, de culturas y demás, para todo. Es decir, que Jesús recapitula todo en sí mismo, ¿no? Insisto nuevamente, estas 3 dimensiones se pueden contemplar en el Evangelio, en el prólogo del Evangelio según San Juan. Muy importante. Es que la maravilla del prólogo de San Juan, yo personalmente la encuentro fantástica. La encuentro que es muy auténtica y se nota que es inspirada por el Espíritu Santo. Porque nos habla de cosas tan fuertes, tan bellísimas, tan importantes para nosotros. Nos podemos preguntar entonces, después de hablar de estas 3 dimensiones de esta mediación de Cristo, cómo es que Jesús es mediador. La encarnación fue solo una respuesta al pecado. Hay que tener mucho cuidado con esto. La teología contemporánea responde que no. Siguiendo a grandes teólogos, se afirma que Cristo fue querido por Dios desde el principio, no solo para redimir, sino como culmen de la creación. El pecado explica la cruz, pero no agota el sentido de la encarnación. Lo voy a explicar de una forma mucho más sencilla, porque ya también hablamos de esto cuando hablamos en Cristología. Bien, cuando hablamos en uno de los primeros programas. Bien.
no podemos decir que Dios se encarnó solamente para el pecado, solamente por causa del pecado, solamente para salvarnos del pecado. Porque decir esto somete la encarnación al pecado. Es decir, que si no hubiese pecado en el mundo desde el principio, entonces Dios no se hubiese encarnado. Pues eso no es así. Lo que hoy en día decimos es que se afirma que Cristo siempre, la encarnación del Verbo, siempre fue querida por Dios. Dios creó todo para Él y por Él. Dios quería ser parte de la humanidad, parte de su creación. Ahora, lo que sí podemos decir es que, claro, redime a la humanidad a través de su encarnación. La cruz es consecuencia del pecado, pero no agota el sentido de la encarnación, y esto es muy importante para todos nosotros. ¿Qué lugar ocupa la iglesia en esta mediación? Pues bueno, la iglesia no sustituye a Cristo, sino que participa de su mediación. Esto también es fundamental. La iglesia no sustituye a Cristo, pero es partícipe principal, portadora de esta revelación, portadora de este fundamento de nuestra fe, de este depósito de nuestra fe, de la cual, por cierto, hace poco habló el Papa León XIV. Custodiar el depósito de la fe. El depósito de la fe es el trípode de Sagrada Escritura, Magisterio Santo y Doctrina Santa. Todo eso es apostólico y entregado a la iglesia. Participa de la mediación. Es portadora de esta mediación. Si Cristo es el sacramento primordial de salvación, la iglesia es sacramento de Cristo, instrumento y signo de la salvación ofrecida a todos. Y esto lo dice un documento muy importante del Concilio Vaticano II, que es Lumen Gentium, la luz de la gente. Échenle un vistazo a ese documento, que también es muy importante para todos nosotros. Ahora bien, vamos a contemplar que esta mediación la iglesia la tiene porque es sacramento de Cristo, y a su vez la iglesia tiene 7 sacramentos. Bien, entonces es portadora y responsable de esta mediación de Cristo ante toda la humanidad. Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta que, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el Cristo es el centro de la fe cristiana, y a su vez también la salvación viene de Cristo por la Iglesia. Esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Si lo quieren, numerales 432 y numerales 846. Importante también ir revisando el Catecismo de la Iglesia Católica, hermanos. Eso también es muy importante. Por lo tanto, nos podemos preguntar, ¿Dios quiere realmente salvar a todos, incluso a quienes no lo conocen? ¿Eso relativiza la mediación de Cristo? Ya estamos de vuelta con su corazón en llamas, aquí en Santa Mónica Radio, donde acompañamos tu vida. Gracias por estar con nosotros. Te acompaña Fray Jorge, contramaestre de los Agustinos Recoletos. Y en el día de hoy estamos explorando esto de que el cristianismo no es la única religión en el mundo. Sin embargo, nosotros tenemos cierta autoridad, o nos presentamos con cierta autoridad que no nos la inventamos, nos la ha dado Cristo. Estamos hablando de Cristo y el cristianismo y las otras religiones. ¿Cómo es esto que se puede conjugar? ¿Qué tiene el cristianismo que quizás no tengan las otras religiones? ¿Cristo es únicamente para los cristianos y no para el mundo entero? Todo esto lo hemos respondido poco a poco. Hemos hablado de que Cristo es
el mediador entre Dios y la humanidad. ¿Pero mediador de qué? Es el portador el que ha dado la salvación, ha revelado al Padre la voluntad salvífica del Padre y ha dejado a la Iglesia como sacramento de su persona. Sacramento también es acción de su quehacer continuamente en la humanidad, en el mundo. En otras palabras, Dios ha querido que su mediación, la mediación de su acción salvífica para mejorar la humanidad, para instaurar el reino en el mundo, sea la Iglesia. Específicamente nuestra Iglesia cristiana, la Iglesia católica. Por lo tanto, la Iglesia es portadora y responsable de estas verdades salvíficas, de la cual, por supuesto, tiene que hacerse cargo y ser bastante persistente. También hemos dicho que Jesús de Nazaret, Dios verdadero, luz de luz, quiere que toda la humanidad se salve. Dios quiere que toda la humanidad se salve. Y esto lo ha revelado Jesús de Nazaret. Quiere que todos se salven. Pero a pesar de eso, vemos que Dios también respeta las libertades, las naturalezas de toda la humanidad a lo largo de la historia. Ahora bien, vamos a hablar, para ya entrar en materia, de esta especie de diálogo que tiene que haber, o contraste también que tiene que haber entre el cristianismo y las demás religiones. Cristianismo, diálogo interreligioso y pluralidad religiosa. ¿Cómo afronta el cristianismo el hecho de la pluralidad religiosa? ¿Cómo nosotros nos tenemos que poner o nos ponemos como iglesia ante la gran diversidad de religiones que hay en el mundo? La pluralidad religiosa plantea un desafío serio. ¿Cómo afirmar la universalidad de Cristo sin negar la dignidad y el valor de otras religiones? El Vaticano II da un paso decisivo al reconocer elementos verdaderos y santos en religiones no cristianas. Y esto está en un documento del Vaticano II llamado Nostra Aetate. Nos podemos preguntar, ¿cuáles son los principales modelos teológicos ante estas religiones? ¿Cómo la Iglesia presenta un modelo teológico para reconocer que hay estas verdades a medias, pero verdades antes o elementos verdaderos en otras religiones? Pues los plantea de tres maneras, muy interesantes por cierto. La primera habla de tres enfoques. Una manera de presentar la iglesia de manera exclusiva, ¿no? Una especie de, aquí viene una palabra poético complicada, que es eclesiocentrismo. Eclesiocentrismo es poner a la iglesia en el centro de esta acción. Solo se salva quien pertenece visiblemente a la iglesia. Y esto es, bueno, como ya se supone, bastante excluyente. Entonces este modelo que pone a la iglesia en el centro y que no pertenece a la iglesia visiblemente, se puede considerar que no tiene la salvación, es muy excluyente. Por lo tanto, no se toma tanto en cuenta. Luego tenemos otro modelo que es el teocentrismo pluralista. Otras palabrotas. Todas las religiones serían caminos visiblemente o igualmente válidos hacia Dios. Esto también nos trae otro problema. Básicamente estamos diciendo que todas las religiones son vías de salvación. Así que da igual. Problema. Grave problema. También, ¿no? Porque estamos relativizando nuevamente la presencia de la iglesia como sacramento de Dios. Y está un tercer modelo que es el cristocentrismo inclusivo y abierto, donde se presenta esta idea: Cristo es el mediador universal, pero su gracia puede actuar de modo misterioso fuera de los límites visibles de la iglesia.
¿no? Aquí se presenta un modelo mucho más aceptable, donde Cristo es el centro, tiene que ser el centro, y es mediador universal Cristo. Por lo tanto, si Cristo es mediador universal, también lo es la Iglesia como sacramento, pero su gracia, su actuar, el actuar de Dios, también está presente en toda la humanidad, en todas las demás religiones, de modo visible. Bien, o sea, no podemos negar que Dios también actúa de manera misteriosa, de manera salvífica, porque es su deseo en otras religiones. No podemos negar eso. Ahora, ¿por qué el cristocentrismo inclusivo es el más fecundo? No solamente el más aceptado, sino que además es el más fecundo. Justamente porque permite mantener dos verdades de la Iglesia irrenunciables. Dos verdades que no podemos negar. Son irrenunciables porque no podemos negar. Y estas verdades son las siguientes. La primera, la verdad salvífica de Dios, de lo que hablamos anteriormente. Esto no niega que Dios quiere que toda la humanidad se salve. Y la otra es que presenta una mediación única y universal de Jesucristo. No podemos negar esta mediación única y universal de Jesucristo. No se puede negar, no se puede renunciar a ello. Así, al mismo tiempo, reconoce que Dios puede actuar en otras religiones orientándolas hacia Él. Esto también es muy interesante. Orientándolas hacia Él. Y cuando Dios orienta hacia Él, orienta hacia su cuerpo místico. Y el cuerpo místico de Dios es la Iglesia. Eso lo dice San Pablo claramente. Es la Iglesia católica. Lo tiene Pablo, apóstol, desde el principio clarísimo. Y esto, por supuesto, hay que tenerlo muy, muy en cuenta. El Vaticano II, el Concilio Vaticano II, que es muy importante a nivel histórico para nosotros, marca un antes y un después en este tema, porque abandona el tono exclusivamente defensivo. Reconoce valores reales en las religiones no cristianas, que tienen valores reales porque Dios también actúa en estas otras religiones, y abre un camino al diálogo, que es muy importante. Dialogar, ojo, es dialogar. No estamos hablando ni de negociar, ni de ceder, no, es dialogar. Y en el diálogo nos quedamos, sin renunciar a la identidad profunda cristiana, que es el sustento de nuestra fe. También es importante dejarlo, ¿no? La Iglesia nos dice el documento Nostra Aetate del Concilio Vaticano II. La Iglesia no rechaza nada de lo que estas religiones hay de verdadero y santo. No se renuncia a ninguna de estas dos realidades. Con su corazón en llamas, aquí en su Santa Mónica Radio. Y estamos ya en el último bloque, donde estamos hablando del cristianismo y las otras religiones. ¿Qué nos dice la Iglesia en cuanto a este contraste, diálogo, comparación? Ciertamente tenemos que convivir con las otras religiones, sin dejar de ser sacramento salvífico que es la Iglesia. Y por eso hemos dejado bien en claro que Cristo quiere que todos se salven, Dios quiere que todos se salven. Ha dejado como Cristo como mediador universal, y además esto también se sustenta que la Iglesia es sacramento de salvación universal dado por Dios para toda la humanidad, y por supuesto el modelo
que es el modelo cristocéntrico o cristocentrismo inclusivo, donde la Iglesia acepta que Dios realiza su plan salvífico en otras religiones según su parecer, sin dejar de tener identidad cristiana, el misterio de nuestra fe, el misterio salvífico, ¿okay? Sin dejar que la Iglesia sea esta mediación dejada por Dios para la salvación universal. Bien, ahora, ¿cómo hemos entonces dejado esto? ¿Qué valor entonces tienen las otras religiones? No son caminos paralelos ni autónomos las otras religiones. No son caminos paralelos ni autónomos de salvación, pero pueden ser mediaciones parciales y orientadas. Instrumentos por los cuales Dios prepara los corazones y actúa de manera invisible en quienes no han conocido explícitamente a Cristo. Voy a repetir esto porque esto es muy importante. La Iglesia considera que las otras religiones no son paralelas ni autónomas de la salvación. Ellas no tienen el contenido de la salvación, pero pueden ser mediaciones parciales y nos pueden orientar a estas otras personas que pertenecen a estas otras religiones hacia Dios. Pueden ser instrumentos en los cuales Dios, porque no podemos limitar la acción de Dios, Dios prepara los corazones y actúa de manera invisible en quienes no han conocido explícitamente a Cristo. Por lo tanto, nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿hay salvación fuera del cristianismo? Bien, el Nuevo Testamento reconoce la fe de los no cristianos. Vale, podemos preguntarnos eso. Y la respuesta es sí. El Nuevo Testamento sí reconoce la fe de los no cristianos. Por ejemplo, Jesús alaba la fe de los paganos varias veces en el Nuevo Testamento, de hecho. Habla de los samaritanos, habla de los extranjeros, mostrando que en ellos se presenta el reino de los cielos. Ojo, se muestra el reino de los cielos porque Él les dice: eso que estás haciendo tú, lo vas a planificar en el reino de los cielos. Eso que estás viviendo tú, planifícalo en el reino de los cielos que te estoy regalando yo. Por lo tanto, muestra que en el reino de Dios, en el reino de los cielos, actúa más allá de las fronteras visibles. Esto no puede transformarse en un todo vale entonces. No. Porque lo que ya estamos dentro del reino, dentro del plan de salvación, dentro de la iglesia, tenemos chamba que hacer aquí adentro. No podemos usar esto tampoco como excusa de, bueno, entonces si los extranjeros o los no cristianos en la Sagrada Escritura son alabados por Dios por su fe, entonces puedo yo salirme de la iglesia. No, esto es para los que están afuera y no conocen a Cristo. Incluso Cristo quiere quiere atraerlos hacia sí, y por eso les presenta el reino de los cielos, para atraerlos. ¿Qué enseñaron los padres de la iglesia sobre las religiones? Fundamental. Pues hablaron de algo que es importantísimo y yo creo que poco estamos hablando de esto. Hablaron de lo que llamaremos las semillas del verbo. La semilla verbi. Fragmentos de verdad y gracia presentes en las culturas y religiones antes de Cristo. Y de esto habla San Justino, San Clemente, San Irineo, nuestro padre San Agustín. Cristo estaba, y podemos decir que está presente y actuando de un modo preparatorio en la historia de la humanidad desde siempre. Desde siempre en otras culturas, en otras naciones. Porque volvemos atrás al principio. Dios siempre ha querido y quiere que todos se salven, que todos participen de su comunión. Esto no lo podemos dejar a un lado.
Y si quiere Dios que todos se salven, por supuesto que hay lo que llamamos ahora semillas del verbo en otras culturas y religiones antes e incluso también después del cristianismo. Porque Dios quiere atraer todos hacia sí. ¿Qué dice finalmente sobre esto el magisterio de la Iglesia? Pues dice 3 cosas importantes. La primera, Dios ofrece la salvación a todos los hombres de buena voluntad. ¿Y por qué quiero resaltar yo aquí el buena voluntad? Porque no puede presentarse algo bueno disfrazado de malo. No. No podemos nosotros decir que la salvación universal, que la conversión, que este trasfondo de hacer el bien se va a presentar de forma violenta, se va a presentar de forma en la cual se violan los derechos de los demás, donde se corrompe la humanidad. No se puede presentar así. No se presenta así, no se presenta el bien disfrazado de mal. Tiene que haber buena voluntad. Tiene que haber realmente un querer hacerle el bien auténtico, demostrado de palabra, de obra. Y por supuesto, querer hacerlo visible. Porque las palabras se las lleva el viento después de todo. Las palabras se hacen carne. Las palabras se hacen acción. La buena voluntad tiene que estar presente. Hay hombres de buena voluntad, cristianos y no cristianos, que construyen el reino de los cielos. Ahí hay buena voluntad. Un hombre, una mujer de buena voluntad, justamente es esto. Alguien que quiere el bien. Puede estar en un lugar donde, sin conocer a Cristo, igual quiere hacer el bien. Eso es una persona de buena voluntad. Igual quiere ser un buen padre, una buena madre, un buen hermano, un buen vecino. Hombres de buena voluntad. El hombre de buena voluntad sabe distinguir, discernir lo que está mal. Y eso, la buena voluntad, es la semilla del verbo que está dando fruto. Y esto lo encontramos en todos lados. Dios ha estado presente desde siempre en todas las culturas de la humanidad. La otra cosa que nos presenta la Iglesia es que en las religiones hay elementos verdaderos buenos que prepararon el Evangelio. La filosofía de diferentes culturas, la griega, la persa, la romana antes, ¿no? La griega y la romana se unen bastante en un momento, la egipcia y muchísimas otras culturas, otras religiones antes de Cristo y después de Cristo, tienen elementos verdaderos porque buscan la verdad, el bien y la belleza. La buscan sin haberla encontrado. La buscan y como la buscan, en estas personas se da la buena voluntad. Y la tercera cosa que nos dice el magisterio de la Iglesia es que la Iglesia posee la plenitud de los medios de salvación. Esto es importante. La Iglesia posee los medios de salvación. La plenitud de los medios, eso lo posee la Iglesia. ¿Por qué lo posee la Iglesia? Porque se lo ha dado Cristo. Porque se lo ha dado Cristo, no es porque nos lo inventamos, porque nos lo dio Cristo. Ahora, no con esto podemos decir nosotros los cristianos que Dios está limitado. No. Dios no está limitado a los sacramentos visibles. Va más allá de los sacramentos visibles y explaya su acción a toda la humanidad para recogerlos a su cuerpo. Porque quiere que todos vengan a su cuerpo. Basta la oveja más perdida y más lejana, la recoge y la trae consigo.
Esto también es importante, porque negar a esto es decir, bueno, entonces todo vale. No todo vale. Aceptamos todo, pero no autorizamos todo. Aceptamos a todos, pero no aceptamos todo. Muy importante esto, ¿no? Ahora, ¿queda algo abierto en esta teología cristocéntrica inclusiva? Sí. El cómo concreto, el cómo actúa la gracia de Cristo en las otras religiones sigue siendo un misterio, parte del plan salvífico de Dios, conocido solo por Dios. La Iglesia y también su forma de hacer teología en grandes teólogos contemporáneos proponen la hipótesis sugerente en el cual podemos mantener la postura de la fidelidad a Cristo y apertura confiada en el misterio plan salvífico de Dios. Tenemos que ser, y esto puede ser parte de nuestra conclusión, tenemos que ser fieles a Cristo sin perder este diálogo con otras religiones. Pero nuestra fidelidad tiene que ser a Cristo y nuestra apertura tiene que ser hacia Él. Tiene que ser recogedora. Así que, hermanos, seamos fieles a Cristo, recemos por la conversión del mundo entero para que finalmente todos sean atraídos hacia Él. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Te ha acompañado Fray Jorge, contramaestre de los Agustinos Recoletos, aquí en su Santa Mónica Radio. Nos veremos en la próxima, en su corazón en llamas, donde estamos flechados por el amor y guiados por la verdad. Que Dios los siga bendiciendo. Permiso. Corazón en llamas. Flechados por el amor, guiados por la verdad. Bienvenidos a Corazón en Llamas, donde el corazón se enciende con la pasión por la tradición de la Iglesia. En Corazón en Llamas exploraremos la riqueza de la tradición religiosa, sumergiéndonos en su historia, significado y relevancia en la actualidad. No te pierdas Corazón en Llamas por Santa Mónica Radio y TV Digital. Juntos exploraremos la belleza y el poder de nuestra fe.